Bueno. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Parece mentira que estemos en primavera porque hoy hemos despertado así, de esta manera, nevando. Así que vamos a desayunar y a ponernos al lío, corazones, que hoy tenemos mucho, pero con mucho por hacer. Y hoy quiero centrarme primero de todo en limpiar lo que son los taburetes de la cocina. Y para ello voy a estar utilizando esta máquina limpia tapicerías, limpia alfombras para cualquier manchita, de la compañía Air the Real, que bueno, deciros que me encanta esta máquina porque aparte de tener una succión, una potencia de succión de 14 pascales, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de esta máquina es que se calienta el agua en 15 segundos. Luego el depósito del agua limpia es de 1,8 litros y bueno, se puede rellenar fácilmente abriendo simplemente por arriba el tanque. Es de muy fácil mantenimiento ya que las mangueras y las boquillas son totalmente desmontables y además bueno, pues tiene la tapa extraíble para facilitar la limpieza. Tiene 3 boquillas diferentes para, bueno, pues según el tejido o lo grande que vayas a utilizar. Por ejemplo, para las sillas, pues es una boquilla y para las alfombras otras. Lo que también me gusta es que le puedes poner el limpiador que tú quieras. Yo en este caso le he puesto pues el limpiador que yo hago para las tapicerías y también puedes ajustar la potencia o bien automático o a máxima capacidad. La verdad que estas máquinas para limpiar tapicerías están diseñadas, vamos, es algo increíble porque aspira lava y seca los tejidos inmediatamente. Y luego, eso sí, eliminando las manchas y la suciedad rápidamente. Y esta en especial porque el agua sale caliente. Así que si estáis pensando en adquirir una máquina de este tipo, pues yo os recomendaría mucho esta y además os voy a dejar en la cajita de descripción un código de descuento que me han dado para todos vosotros. La verdad es que para hacer limpiezas profundas de tapicerías sin necesidad de, pues eso, de mojarlo todo, porque esto a la vez que tira el agua, pues la aspira y la seca. Entonces es ideal. Yo la verdad es que, bueno, pues imaginaros estas sillas en la cocina, solo con el roce de que si a lo mejor algún día vas en vaqueros, ya se queda la marca del color del vaquero en estas sillas. Así que a mí me viene, vamos, perfecto. Así que yo os la recomiendo 100%. No os olvidéis que os voy a dejar el código de descuento en la cajita de descripción. Is it a mistake when my heart breaks? Or will you love when I say, what if I told you to? Y como podéis ver, pues no solo sirve para las tapicerías, sino también para las alfombras, para cualquier mancha. Yo que tengo a Dinky, que a veces, bueno, pues la lía un poco parda y me toca limpiar. Y luego eso, mirad, con esto se limpia automáticamente lo que es la manguera para poder guardarla. Y lo que me gusta mucho es que, bueno, pues con un solo clic, levantándolo, sacas el depósito, lo vacías, lo limpias y listo. Así que echarle un ojo a la web y no os olvidéis de que os dejo en la cajita de descripción el código de descuento.
many mountains to get some confidence. How many deep ends. Y bueno, pues como siempre os digo, la limpieza de primavera es una oportunidad para refrescar nuestra casa y renovar las energías sin sentirnos agobiados. Por eso yo os recomendaría que os enfocaseis en una sola habitación a la vez. Establecer metas realistas y disfrutar del proceso, eso sí, escuchando música o incluso, no sé, invitando a alguien, algún amigo o familiar para que os ayude a hacerlo. Y yo recomiendo de verdad que no se tiene que hacer todo en un día. Tomaros descansos y, bueno, pues eso, celebrar el progreso, que eso nos va a ayudar a mantener una actitud positiva. Yo en el día de hoy, pues bueno, me he propuesto darle un poquito de amor al salón, así que voy a quitar las cortinas, voy a limpiar las ventanas y volverlas a colgar. Repasaré un poco esa zona y ese rincón ya lo tengo listo. Esto ya sabéis que es aparte de lo que normalmente yo hago, que ya sabéis que lo tenéis en mi guía semanal, que la tenéis totalmente gratis, os la podéis descargar en la cajita de descripción, que yo, bueno, pues ya sabéis que tengo una rutina, cada uno se apaña más o menos a su manera, según sus necesidades, como siempre os digo, cada casa es un mundo, cada uno tenemos nuestros horarios y es todo muy válido. Como habéis visto, yo pongo las cortinas porque no le quito los ganchitos ni nada, las meto en unas mallas que tengo y ahí se quedan estupendas. Y así mientras se lavan, pues nada, voy a darle a los cristales. Yo las ventanas, al repasarlas todas las semanas, pues no tienes que hacer esa gran limpieza de a lo mejor tener todo el invierno las ventanas sin limpiar. Entonces ahora es darle un repasito y ya está. Así que vamos a disfrutar del proceso, que esto se hace en un periquete. Y ahora, para que no me pille el toro, porque esta tarde tengo cositas que hacer fuera de casa, voy a preparar la comida, voy a hacer un arroz blanco con unas verduras y unas pechugas a la plancha. Hoy no me voy a complicar porque hoy ya tengo el día bastante complicado. El agua de haber limpiado el arroz lo guardo porque es muy beneficiosa para las plantas porque contiene nutrientes y como pues carbohidratos, aminoácidos y vitaminas, que eso ayuda a fortalecer las plantas. Así que me gusta guardarlo y de vez en cuando, no siempre, pues echárselo a las plantas diluido con más agua, pues como fertilizante natural. Y hoy el arroz lo voy a hacer en la Instapot, nunca lo he hecho, es la primera vez, pero la verdad es que el resultado me ha gustado y la rapidez, porque en 7 minutos está hecho. Yo al arroz blanco lo único que le pongo es sal con ajo, una especia que ya viene todo mezclado y ya está.
Y ahora voy a hacer las pechugas de pollo, simplemente asadas. Le voy a poner un poquito de aceite nada más, pero pues eso, simplemente a la plancha. Y aquí voy a hacer unas verduras. Estas verduras las compro en Costco, es una bolsa grandota y bueno, pues viene una mezcla de lo que son vegetales. Entonces lo bueno de esto es la salsa que yo hago, que le pongo, lleva salsa de soja, lleva ajo, lleva semillas de sésamo, un poquito de sal, pimentón dulce o picante, como vosotros queráis. Yo le pongo pimentón dulce de la Vera, un poquito de tomate y todo eso lo remuevo bien y se lo echo por encima. Y luego le añado un poquito de agua y lo dejo que hierva. Y la verdad es que le da un sabor estupendo. Y ahora que ya las cortinas han terminado, porque lo único que hago es darles un agua, algo rápido, porque no están sucias, es simplemente para quitarles el polvo, pues nada, las voy a colgar y ya voy a repasar esa zona, voy a fregarlo y bueno, pues ya ese rinconcito se quedaría listo. Yo os recomendaría que limpiaseis por áreas en lugar de intentar abordar todo de una vez, porque se hace más llevadero. Por muchas razones. Primero, porque te permite concentrarte en una tarea específica, lo que puede hacer que te sientas menos abrumado. Y además, al limpiar una sola área a la vez, puedes ver los resultados más rápidos, lo que puede ser más gratificante y más motivador. También esto nos facilita la planificación y organización, ya que puedes dividirte el trabajo pues en sesiones más cortas y más manejables. Además, al enfocarte en una zona a la vez, pues puedes ser más minucioso, más detallista, en fin, lo que resulta una limpieza más completa y efectiva. Y con esto, pues, ¿qué os quiero decir? Pues que el enfoque por áreas hace que el proceso de limpieza sea más manejable, efectivo y menos estresante, sobre todo menos estresante. Change, I seem to be stuck in this lane, pretender. Down is up, we've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Y ahora sí, pues vamos a comer. Voy a cortar las pechugas a tiritas y lo voy a poner en un solo plato todo. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be left.
Y como ya sabéis que soy embajadora de Yepoda por muchos años ya, pues quiero mostraros este nuevo producto de Dewy Day. The Dewy Day es una base de maquillaje con una esponjita híbrida que nutre la barrera cutánea para conseguir un cutis impecable en tiempo récord. Es un maquillaje muy beneficioso para la piel porque tiene aceite hidratante de albaricoque y aceite de yoyoba. También contiene niacinamida y escualeno vegano. Y por supuesto tiene un factor de protección 30 para proteger la piel. Como veis, se aplica con ligeros toquecitos y así consigues un acabado natural perfecto, lo que llamaríamos The Dewy Look. Además te da una sensación súper ligera en la piel, cubre imperfecciones y unifica el tono de la piel, consiguiendo así un maquillaje efecto Dewy, que significa pues eso, tener una piel jugosa, con apariencia saludable y luminosa, fácil de conseguir gracias a esta técnica revolucionaria. Y lo mejor de todo es que, bueno, pues el envase viene con un espejito para que retoques tu maquillaje cuando y donde quieras. Y si vais a estar mucho tiempo en la calle, pues reaplicar durante el día para proteger la piel del sol, mantenerla hidratada y lucir un aspecto natural perfecto. Y lo que más me gusta es que es bueno para el medio ambiente porque es recargable. Tiene 7 tonos, que todo eso lo podéis ver en la web para saber cuál es el que más os acopla a vosotras. Y ya os digo que se aplica a toquecitos y queda, vamos, perfecto. Y ya para finalizar tu maquillaje, pues si te aplicas los bálsamos labiales, que los tenéis en un montón de tonalidades, pues ya os queda un maquillaje súper natural. Ya sabéis que yo no me maquillo mucho, pero con este toque, tanto los bálsamos labiales los podéis utilizar también como colorete, pero vamos, que mirad qué bien que queda este maquillaje. Yo ya sabéis que no suelo utilizar maquillajes, pero este me ha encantado y encima con protección solar. Así que después de hacernos nuestro skincare y así terminar el maquillaje, fácil, rápido y un aspecto perfecto. Como ya sabéis, tengo un código de descuento de un 20% de descuento y que os lo voy a dejar en la cajita de descripción para todos vosotros. También deciros que el número 2 para mí es como un iluminador. Me ha encantado el número 2. Lo puedes utilizar como iluminador también. Así que utilizando tu tono más es la combinación perfecta. Y ahora tengo que salir a llevar a mi marido al trabajo, que se va de viaje, pero de paso voy a pasar por un lugar en el que se hacen donaciones y luego a la compra.
just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners? Bueno, pues ya a la vuelta os enseño un poco así por encima lo que he comprado. Aquí he comprado té chai, que nos gusta mucho. El café ya sabéis que lo cojo el orgánico en grano este de Perú. Aceite de oliva extra virgen en spray para la freidora de aire. Un paquete de variado que lleva almendras, nueces, pasas, lleva también avellanas y lleva nueces pecanas también. Y cranberries, que son frutos rojos. Todo esto en seco. También un paquete de ajos ya pelados para triturarlos y congelarlos. 2 docenas de huevos de estos cage free. Un bote de caldo de huesos de res, porque esto pues siempre viene muy bien tenerlo. Un paquetito de galletas María. Un paquetito de salmón, que ya sabéis que nos gusta mucho para hacer la ensalada de salmón. Y luego he cogido esto, que son unas berenjenas que ya vienen rellenas para probarlas. Porque bueno, pues a veces pues si no te da tiempo a hacer alguna comida, pues es bueno tener extra en el congelador algo así rápido, que es calentarlo y ya está. Así que os lo enseñaré para ver qué tal. Luego de frutas y verduras, pues he cogido un paquetito de kiwis, plátanos, naranjas Nabel, 2 aguacates, una calabaza, un paquetito de espárragos, tomates, un paquetito de pimientos de estos dulces para las ensaladas y guarniciones, otro paquetito de estos que van de 3 colores para, pues eso, para hacer sofritos, una bolsita de calabacines para también pues para hacer pasta, para hacerlo al horno, en fin. Y una bolsita de zanahorias, un paquetito de pepinos de estos baby, que estos yo ni los pelo ni nada, los lavo y los hago a rodajitas, están muy buenos. Y una cajita de estas de ensalada, que ya viene mezclado con lechuga y, en fin, un mix de lechugas. Luego he cogido un paquetito de raviolis, que nos gustan mucho, rellenos de espinacas y queso ricota. Un paquetito de queso Abarti y 2 paquetes de prosciutto, que es lo más similar que aquí encontramos al jamón serrano, claro, pero bueno, este es prosciutto italiano. 2 botes de tomate, 2 de champiñones a trocitos, judía verde redonda ya cortada y guisantes, que los guisantes son muy ricos en fitoestrógenos y van muy bien para el tema hormonal. La remolacha, que también sabéis que tiene muchos fitoestrógenos. Y esto no lo he usado nunca, es col, pero es al estilo alemán. Entonces, bueno, pues voy a indagar a ver esto, porque esto es simplemente col, o sea, cortada, no lleva nada más, lleva col, agua y sal. Entonces voy a indagar a ver qué recetas puedo hacer con esto, porque tengo muchísima curiosidad. Así que, pues no sé, si alguien sabéis alguna receta con esto, dejádmelo para ver. Es producto, como veis aquí, de Alemania.
y voy a ver, seguro que hay alguna receta en internet con esta col, que también ya sabéis que tiene muchos fitoestrógenos. Ahora mi alimentación se basa pues eso, en productos que me ayuden a controlar pues este cambio hormonal. Así que ya está. Y nada, esta ha sido la compra que he hecho hoy, porque bueno, pues era lo que me faltaba. Y ya después de haber guardado la compra y todo, pues nada, me voy a tomar un snack, voy a tomar unos frutos secos y esta bebida que es probiótica. Ya sabéis que las bebidas probióticas, bueno, pues suelen contener cultivos de bacterias que son muy beneficiosas para ayudarnos a mejorar nuestra salud digestiva y también fortalecer el sistema inmunológico. Y sobre todo esta que es de granada, que es rica en antioxidantes. Así que esto, pues bueno, puede tener efectos positivos para el corazón y reducir la inflamación, que ya sabéis que en este proceso hormonal es muy beneficioso. Y bueno, pues al final he encontrado una receta. No sabía que esta col alemana se llama chucrut. Y bueno, pues encontré esta receta en internet, ensalada de chucrut alemana. Es súper fácil porque, bueno, pues la elaboración ya lo veis, una zanahoria, una manzana, también lleva pepino, pero no le he puesto, apio y el chucrut. También se le puede poner aceitunas negras, lo que pasa que yo no tenía. Y luego pues una salsita con salsa de soja, aceite de oliva, mostaza que yo no tenía y no le he puesto, pimienta y orégano. Todo eso pues ya lo estáis viendo en el proceso. Se mezcla todo. Se le añade la salsa y lo mezclamos todo bien. Y yo lo que voy a hacer ahora es que, bueno, pues tenía una lata de salmón como en conserva, como si fuese atún, pero salmón. Y lo que voy a hacer es como una especie de timbal. Voy a poner una capa de esta ensalada, el salmón y otra capa de ensalada, pues por hacerlo así un poco más decorativo. Y luego también pues voy a poner un huevo cocido para, pues eso, para la proteína. Y bueno, pues lo voy a hacer así porque preparar comidas divertidas durante esta etapa en la que estoy sufriendo cambios hormonales, pues puede hacer que la alimentación sea más agradable y satisfactoria, la verdad. Y lo más importante de todo es que no solo son divertidas de preparar, sino que también pues ofrece una variedad de opciones saludables para satisfacer nuestros antojos durante esta etapa de cambio hormonal. Told you to
Y ya pues para terminar, pues como todas las noches, recojo la cocina y le doy un repasito a lo que es el fregadero. Lo único que hoy pues le voy a dar un poco más extra porque ya hace tiempo que no lo hago. Y bueno, pues tengo un producto que es para darle brillo, que os lo voy a mostrar ahora más adelante, para darle brillo al acero inoxidable y que resbale un poco el agua y no se adhiera la suciedad al acero inoxidable. wanted to move back in again, but it's been a while and I think I need to clean my room. The space you left inside me too. I'll get your clothes out the drawers and forget your love out the door before I show this place to someone. I think I need to clean my room. Yo hay muchas cosas que no las meto en el lavavajillas, como por ejemplo pues este bol de cristal y sobre todo las ollas y todo lo de acero inoxidable no lo meto en el lavavajillas, me gusta hacerlo a mano. You didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes. I thought you would have wanted to remember when you stayed, but you just threw it all away. I think I need to clean my room. Y eso sí, me gusta repasar el fregadero con esta pasta que es muy parecido al Cif, pero es de la marca de Pink Stuff, que es muy parecida, no es lo mismo, pero por lo menos es amigable con el medio ambiente. Think I need to clean my room. See, homemade, wherever I'm with you, it's just where I let you into. I can make it mine again. Just maybe I'll go out next weekend and I'll let someone new in. Y ahora sí, para darle el protector este que os comentaba antes, hay que secar bien el fregadero y esto es lo que le hace como una película protectora que no se adhiere la grasa a lo que es el fregadero y dura bastante. Yo hacía tiempo que esto no lo hacía y la verdad es que marca un antes y un después. Y si no, mirad el agua cómo se escurre. Get your love out the door before I show this place to someone. Think I need to clean my room. Y ahora sí, voy a prepararme un té porque bueno, pues esta noche es la crema de las fallas en Valencia y no me lo pierdo por nada del mundo. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Daros muchísimas gracias por estar aquí un día más y ver el vídeo hasta el final. Y nada, corazones, os dejo con estas imágenes y como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hard horse with his head